¿Qué papel tiene la educación en situaciones de emergencia en el contexto mundial? Las condiciones actuales del mundo plantean grandes desafíos para las generaciones presentes y futuras en relación con las situaciones de crisis que enfrentan los países en años recientes, como el aumento en la incidencia y la gravedad de los desastres. Esta situación implica hacer más inversiones para minimizar el impacto sobre los estudiantes y preparar mejor los sistemas educativos para hacer frente a las emergencias. Dada su experiencia en gestión y coordinación de socorro, la UNESCO, encabezada por el Despacho para la Educación en Situaciones de Emergencia, desempeña un papel relevante para fortalecer la resiliencia de la población en coordinación con los ministerios de educación de cada país. La inversión en resiliencia hoy es la mejor esperanza para reducir los costos de las emergencias del mañana. La educación en situaciones de emergencia consiste en ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad durante periodos de crisis, como conflictos o desastres, a personas de todas las edades. Abarca el desarrollo de la primera infancia, la educación primaria y secundaria, la educación no formal, la formación técnica y profesional, la educación superior y la educación para adultos. Se trata de brindar protección física, psicológica y cognitiva para salvar y mantener vidas. ¿Cuáles son los retos de la educación en situaciones de emergencia? En numerosos países afectados por conflictos, desastres, epidemias u otras situaciones de emergencia, la educación queda interrumpida, retrasada o prohibida. Actualmente, millones de niños, adolescentes y jóvenes viven en una situación de emergencia y las consecuencias son graves. En general, los alumnos pueden sufrir retrasos en su desarrollo. Para las niñas, aumenta el riesgo de matrimonios y embarazo precoz. Y para los niños, el ser reclutados por grupos armados o sometidos al trabajo forzoso. En situaciones de conflicto, las niñas escolarizadas corren más peligro. Por ejemplo, en la guerra de Afganistán se cobró mucho más víctimas entre ellas que entre los niños. En abril de 2014 fueron secuestradas 200 niñas nigerianas escolarizadas. La violencia de género relacionada con la escuela se incrementa en las comunidades donde imperan los conflictos y la pobreza. Los ataques directos a las escuelas y los altos niveles de violencia sexual crean un clima de inseguridad que provoca una reducción en el número de niñas que asisten a los centros educativos. ¿Cómo se relaciona la educación en situaciones de emergencia con los objetivos de desarrollo sostenible? En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la educación en situaciones de emergencia se aborda en 3 metas. La meta 4.5, que refiere a garantizar el acceso igualitario a la educación a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. En la meta 4.7 se destaca la función de la educación para la promoción de una cultura de paz y no violencia. Y en la meta 4.a se subraya la necesidad de unos entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. El disfrute del derecho a la educación por parte de las personas que viven en países afectados por crisis ha sido reconocido como una condición previa para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda de Educación 2030. Se trata de una prioridad en el ámbito educativo que no debe subestimarse. ¿Qué acciones realiza UNESCO en relación con la educación en situaciones de emergencia? Las actividades de la UNESCO en los países afectados por crisis se concentran en la preparación y la reconstrucción más que en el alivio inmediato de una emergencia. UNESCO no participa directamente en la prestación de servicios educativos, pero aporta sus competencias técnicas para la elaboración de políticas, directrices
y recursos para los encargados de la formulación de políticas públicas, para los docentes y para los alumnos. Es importante considerar que los países afectados por los conflictos presentan algunos de los peores indicadores mundiales en materia educativa. Los niños y adolescentes se ven privados de su derecho a la educación. Si no se centra la atención en los países afectados por conflictos, será imposible alcanzar las metas educativas acordadas en la Agenda 2030. Por otra parte, hay pruebas claras que la educación de calidad es fundamental para lograr muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, para impartir una enseñanza de calidad se necesitan maestros capacitados, pero en las zonas de conflicto es difícil desplegar docentes suficientes debido a las condiciones de trabajo peligrosas, en particular por los ataques que a veces sufren tanto las escuelas como los maestros. En los campamentos de refugiados se padece una grave escasez de docentes con la formación y cualificaciones formales. Como veremos en el siguiente video, se puede reconocer las dificultades que enfrentan los refugiados para lograr su derecho a la educación. Every 2 seconds, someone is forced to flee their home to escape war, persecution, or natural disaster. 1, 2. In these 2 seconds, someone's life has changed forever. Mothers, fathers, young adults, children, as they arrive in their host communities and countries and begin to rebuild their lives. Access to education is more important than ever. It has the power to transform lives, foster peace, and rebuild nations. But today, only 1% of eligible refugees have access to higher education. Refugees, as well as displaced people and migrants, usually face huge obstacles in achieving results and completing their training courses. It's a question of language, it's a question of cost, it's a question of not being able to demonstrate the competencies and degrees they already acquired in their countries. With 65 million refugees around the world, this is a global problem that requires a global solution. By providing refugees with access to higher education, we not only nurture their talents and skills, but empower them with the tools they need to contribute to their host countries, and one day play a part in rebuilding their own nations. As the only UN agency with a mandate in higher education, UNESCO is the driving force in global efforts to help all students, including refugees, to better access higher education. UNESCO has worked at a regional level in Europe and North America, Africa, the Asia Pacific, the Arab states, and Latin America and the Caribbean to establish conventions to assess and recognize the qualifications of refugees. Building on these efforts, UNESCO is preparing a global convention on the recognition of higher education qualifications, expected to be adopted in 2019. A first of its kind, this global convention will allow for the increased movement of students and academics between regions, as well as establish common recognition practices worldwide, giving refugees an even greater chance of accessing higher education in their new countries. Join us, and together we can make history and empower the next generation of lifelong learners with the tools they need to change the world. UNESCO. Everyone has the right to education. Ante los retos del mundo, la misión de la UNESCO es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La organización se centra en llegar a las poblaciones más desfavorecidas y excluidas, así como a los países y segmentos de la sociedad que se encuentran más lejos de lograr la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Las personas que viven en situaciones de emergencia son de especial importancia para atender desde la perspectiva educativa con la finalidad de lograr enfrentar las dificultades que viven. La educación contribuye a la protección cognitiva de aquellos niños afectados por conflictos o crisis al ocuparse de las condiciones de vida específicas que surgen en el conflicto. Por ejemplo, la toma de conciencia en temas de salud.
forjando las capacidades analíticas de los niños y dándoles las herramientas que necesitan para el desarrollo de su capacidad de ser ciudadanos y para vivir en paz. La educación salva vidas, la educación sostiene la vida, es un elemento esencial de los esfuerzos de respuesta a los conflictos o a las crisis. Asimismo, se trabaja para aumentar la resiliencia ante el cambio climático, los conflictos y los desastres. Entre otras cosas, mediante la reducción del riesgo de desastre, sistemas de alerta temprana, promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales y la contribución a las actividades de socorro y reconstrucción en situaciones posteriores a los conflictos o desastres. La educación puede evitar los conflictos, como se ha demostrado en diferentes estudios, donde se observa que si el porcentaje de jóvenes con instrucción secundaria se duplica del 30 al 60%, el riesgo de conflictos podría reducirse a la mitad. Otro estudio en 55 países entre 1986 y 2003 indicó que cuando se duplicaba la desigualdad educativa, la probabilidad de conflictos se duplicaba con creces del 3.8 al 9.5%. La educación promueve la tolerancia y la adquisición de competencias para la ciudadanía mundial, descritas en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos como medios importantes para construir sociedades pacíficas e incluyentes. Es posible que una educación de calidad no sea suficiente para contrarrestar el extremismo, pero puede desempeñar un papel decisivo al ayudar a los jóvenes a resistir el reclutamiento para luchar por causas extremistas. ¿Cómo se aborda la reducción de riesgo de desastres en la educación de situaciones de emergencia? La educación en situaciones de emergencia, en la Agenda 2030, plantea garantizar antes, durante y después de los desastres una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Disponer de instituciones de educación de calidad que den soporte integral a las trayectorias educativas de las personas afectadas por los desastres durante las fases de respuesta y recuperación es una de las metas importantes a lograr. Por ello, se busca promocionar antes, durante y después de los desastres oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. El marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030 de Naciones Unidas establece que las prioridades en gestión de los riesgos de desastre y en la etapa de reconstrucción no debe de ser la edificación de lo mismo. Debe ser mejor o distinta en los ámbitos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el aumento del grado de exposición de las personas y los bienes, combinado con las enseñanzas extraídas de situaciones anteriores, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres. La fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que debe prepararse con antelación al desastre, es una oportunidad fundamental para reconstruir mejor, entre otras cosas, mediante la integración de la reducción del riesgo en las acciones del desarrollo general de la población, haciendo que las naciones y las comunidades sean resilientes a los desastres. Veamos el siguiente video donde se plantea la reducción del riesgo de desastre desde el ámbito de la educación. Los desastres crean enormes problemas humanitarios y de desarrollo. La frecuencia y gravedad de los desastres se ha incrementado durante los últimos años como resultado también del cambio climático. Cada año, más de 226 millones de personas sufren las consecuencias de un desastre. Más de 680,000 personas murieron a consecuencia de un terremoto entre 2000 y 2010, debido principalmente a deficiencias en la construcción de edificios. Desde 1980, las sequías y las resultantes hambrunas han cobrado cerca de 558,000 vidas y afectado a más de 1.600 millones de personas. Los ciclones, huracanes y tifones afectan a 37 millones de personas.
De ahí la importancia de tener presente que los desastres no son naturales, sino que solo se producen cuando la gente carece de preparación o capacidad para responder a los peligros, como ilustra la siguiente fórmula. Los sistemas educativos se ven muy afectados por los desastres y al mismo tiempo forman parte de la solución. La educación sobre la reducción de los riesgos de desastre puede dotar a los niños y jóvenes de información y aptitudes literalmente vitales que los protejan durante un desastre y después del mismo. La educación tiene una función esencial para preparar a las comunidades, crear sociedades resistentes a los desastres y salvar vidas. Los edificios escolares deben ser construcciones a prueba de desastres. En el caso de Japón, esto fue lo que salvó a un gran número de niños. Es necesario integrar la reducción de los riesgos de desastre en los planes de estudios y programas escolares para tener la seguridad de que los alumnos entienden las causas y consecuencias de los desastres y sabrán cómo actuar llegado el momento. Los alumnos también deben participar, por ejemplo, en una cartografía de los peligros escolares y los riesgos y puntos vulnerables que los rodean, y en la elaboración de planes escolares de preparación para casos de desastre. Esto les daría la oportunidad de aprender haciendo y de ensayar en la práctica el saber que van adquiriendo. Tenemos la esperanza de que el mayor número posible de países, escuelas y comunidades integren la reducción de los riesgos de desastre en los procesos de planificación y construcción de sus instalaciones. La UNESCO proporciona las herramientas para integrar el tema en las escuelas. Utilizando estos conocimientos, podemos prepararnos desde hoy. ¿Cómo puede contribuir la educación en situaciones de emergencia a la formación de los alumnos de educación básica en México? En México, la educación en situaciones de emergencia puede contribuir con propuestas de aprendizaje para grupos de niños y jóvenes desfavorecidos por los problemas de violencia en territorios específicos, así como para los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. La perspectiva es priorizar la educación en el proyecto de desarrollo nacional para todos a lo largo de la vida. En la educación básica, estos temas deben de estar presentes de forma permanente a lo largo de educación primaria y secundaria para promover la convivencia pacífica y reconocer la importancia de la educación del bienestar para todos. Reconocer la realidad de los grupos vulnerables favorece adquirir conciencia de las condiciones sociales y económicas de niños y jóvenes en diferentes contextos del país. Y con esto se promueve el desarrollo de valores como la empatía, la solidaridad y el respeto, así como el sentido de corresponsabilidad e interrelación para el bien común. Las acciones integrales en la educación para todos contribuirían a fortalecer el tejido social, disminuir la violencia y promover el desarrollo de la población con igualdad y equidad. En México, las acciones que se realizan antes, durante y después de un desastre tienen un desarrollo significativo debido a las aportaciones de diferentes instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la reducción del riesgo. La UNESCO aporta conocimientos, experiencias y materiales educativos para los niños, los cuales han formado parte de los recursos que se trabajan con los alumnos en el aula, tanto en educación primaria como secundaria. Sin embargo, es necesario fortalecer la cultura de la prevención ante los diferentes riesgos que se presentan en el territorio nacional. Asimismo, los programas de reconstrucción y rehabilitación de las comunidades afectadas por un desastre requieren mayor apoyo técnico, donde la experiencia de UNESCO puede contribuir de forma relevante. Por ejemplo, con los materiales de la Guía de Educación en Emergencias de la Agenda 2030, Reconstruir sin ladrillos, que la Oficina de Educación de UNESCO en México implementó en Iguala, Guerrero, y que pronto se darán a conocer sus resultados. Finalmente, es necesario reiterar que la educación es un factor fundamental en la lucha contra la pobreza y la marginación, porque por desgracia a la educación no se le concede la máxima prioridad en los programas de desarrollo.
Es necesario otorgarle mayor preeminencia mundial a la cuestión de la educación en situaciones de emergencia. El cometido de la UNESCO es estar presente antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis, para fortalecer los mecanismos que permitan evitar la violencia y acabar con la impunidad y propiciar la existencia del derecho a la educación, aún en las circunstancias más adversas. El objetivo es garantizar que la educación aporte los valores, la confianza y el conocimiento necesarios para construir un futuro más positivo y más pacífico.